¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía mirando fijamente a Rafael parado en la entrada de su propia casa. Sofía, tenemos que hablar, dijo Rafael sin poder mirarla a los ojos. Las cosas han cambiado. Valentina y yo estamos juntos ahora. Valentina apareció detrás de él, usando una bata de seda que definitivamente no era de Sofía. Pero lo que más le llamó la atención fueron los aretes de esmeralda de su abuela brillando en las orejas de esa mujer. ¿Nuestra casa?, repitió Sofía con calma, aunque su corazón se aceleraba. La casa que compré completamente con mi herencia de mi papá. Rafael intentó mostrar confianza, pero falló. Estamos casados. Las leyes de bienes mancomunados. En realidad no. Sofía sacó su teléfono, su dedo sobre el botón de grabar. Pero por favor, sigue explicando cómo planeas robarme mi casa. Has estado viajando tanto, Sofía, dijo Valentina con falsa compasión. Rafael necesitaba a alguien que realmente estuviera presente en su vida. Alguien que apreciara lo que él ha construido aquí. ¿Lo que él ha construido? La voz de Sofía se mantuvo firme, pero internamente estaba anotando cada detalle. Rafael se enderezó, animado por la presencia de Valentina. He solicitado el divorcio, Sofía. Mi abogado dice que con tus viajes constantes y tu comportamiento reciente, los problemas de salud mental, los olvidos, tengo motivos para un divorcio sin oposición, con división de bienes a mi favor. ¿Problemas de salud mental? ¿Olvidos? La mente de Sofía repasó los últimos meses, las veces que había encontrado documentos movidos en su oficina, citas que creía haber agendado pero no estaban en su calendario, el número creciente de vergüenzas profesionales que parecían surgir de la nada. Ya veo, dijo Sofía en voz baja, luego sonrió. No era una sonrisa cálida. Bueno, esto es ciertamente revelador. Detuvo la grabación y los miró directamente a ambos. Solo hay un pequeño problema con su plan. El poder notarial que seguramente planean usar como referencia, el que les di para gastos del hogar, excluye explícitamente transferencias de propiedades y decisiones de activos importantes. También es inmediatamente revocable, cosa que estoy haciendo ahora mismo, verbalmente, frente a testigos. La cara de Rafael se puso pálida. No puedes simplemente... Y como esta casa fue comprada completamente con mi herencia, mantenida en el fideicomiso de mi papá, con documentación que prueba el origen de los fondos, tu reclamo de bienes mancomunados no tiene base legal. Sofía guardó su teléfono y tomó su maleta. Regresaré mañana con un cerrajero y una escolta policial para recuperar mi casa. Les sugiero que usen esta noche para encontrar otro lugar donde quedarse. Al darse vuelta para irse, se detuvo. «Y Valentina, esos aretes pertenecían a mi abuela. Voy a agregar robo de reliquias familiares a mi demanda legal». Caminando de regreso a la calle, la fachada serena de Sofía finalmente se quebró. Sus manos temblaron mientras llamaba a Miguel, su hermano, sabiendo que aún estaría despierto trabajando en sus proyectos de ciberseguridad. «Miguel, necesito tu ayuda y necesito un lugar donde quedarme esta noche». «¿Sofía? ¿Qué pasó? Suenas... Me acaban de echar de mi propia casa. Rafael me está engañando y están tratando de robar todo lo que tengo. Estoy en camino. ¿Dónde estás?» «En la esquina de mi casa, o de lo que era mi casa. No te muevas. Llego en 20 minutos». Mientras esperaba a Miguel, Sofía repasó mentalmente los últimos meses. Todos esos pequeños incidentes que había atribuido al estrés del trabajo, las cosas perdidas, las citas confundidas, los documentos que no estaban donde los había dejado. Todo comenzaba a tomar sentido de una manera horrible. Su teléfono sonó con un mensaje de Patricia, su socia. «Reunión de emergencia mañana. 3 clientes llamaron preguntando si es cierto que has estado teniendo episodios psicológicos. Tenemos que hablar». Sofía cerró los ojos. No solo le estaban robando su dinero y su casa, le estaban destruyendo su reputación profesional también. Cuando Miguel llegó y la vio parada en la acera con su maleta, su expresión se endureció. «Cuéntame todo», dijo abrazándola. «Y después vamos a arreglar esto. No sabes qué tan profundo va esto, Miguel. Creo que han estado planeando esto por mucho tiempo. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Pero primero vámonos de aquí. Mañana empezamos la guerra».
Esto es peor de lo que pensé, dijo Miguel señalando su pantalla. Mira esto. Ha estado accediendo a tu cuenta de correo durante meses. Lo mismo con tu calendario, tu sistema de gestión de clientes, incluso tus aplicaciones bancarias. Sofía miró los registros de acceso, sintiéndose enferma. ¿Cómo es posible? Nunca le di esas contraseñas. Software espía en tu laptop. Cosas bastante sofisticadas, no algo que Rafael pudiera instalar por sí mismo. Tuvo ayuda profesional. La revelación hizo que Sofía cuestionara todo. ¿Cuántas oportunidades perdidas, cuántas vergüenzas profesionales fueron en realidad sabotaje? Pensó en el cliente importante al que aparentemente había plantado el mes pasado. Una cita que estaba segura de no haber hecho. Luego se olvidó de que había confirmado. «Hay más», continuó Miguel sombríamente. «Ha estado moviendo dinero sistemáticamente. Mira estas transferencias, siempre justo por debajo de las cantidades que activarían notificaciones bancarias para ti. Cantidades pequeñas, pero durante 18 meses suma más de 300,000 pesos. ¿A dónde va?» Miguel mostró otra pantalla. Una cuenta a nombre de Valentina. Pero aquí está lo interesante. El momento. Las primeras transferencias comenzaron hace más de un año, pero el software espía se instaló hace 18 meses. Estaba planeando esto mucho antes de empezar a robar dinero. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Patricia. Reunión de emergencia mañana. 3 clientes llamaron preguntando si es cierto que has estado teniendo episodios psicológicos. Necesitamos hablar. No solo están robando mi dinero, se dio cuenta Sofía en voz alta. Están destruyendo mi reputación. Durante la semana siguiente, el alcance completo de la campaña en su contra se volvió claro. Miguel rastreó correos falsos enviados desde cuentas que imitaban la firma de Sofía, cancelando reuniones y enviando mensajes inapropiados a clientes. Rafael de alguna manera había obtenido acceso a sus contactos profesionales y estaba socavando sistemáticamente sus relaciones. Carmen, la asistente de Sofía, finalmente admitió que había estado recibiendo llamadas de alguien que decía ser Sofía, dando instrucciones extrañas y luego llamando de nuevo para contradecirlas. «Pensé que estaba bajo estrés, señora Mendoza. El hombre dijo que había estado teniendo problemas de memoria y que siguiera sus instrucciones cuando pareciera confundida». El hombre. Rafael había estado suplantando la voz de Sofía, creando caos en su vida profesional mientras hacía parecer que se estaba volviendo incompetente. «¿Recuerdas cuando no pudiste encontrar las llaves de tu carro el mes pasado?», preguntó Miguel. «¿Y cómo estabas segura de que habías dejado documentos importantes en tu escritorio, pero estaban en tu maletín?» «La manipulación psicológica», susurró Sofía, mientras todo el horror se asentaba. «Me estaba haciendo dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura». Miguel asintió sombríamente. «Manipulación psicológica clásica. Hacer que la víctima cuestione su realidad para que se vuelva dependiente de la versión de la verdad del manipulador. ¿Pero por qué? Estuvimos casados 13 años. Si quería un divorcio, porque un divorcio normal dividiría los bienes igualmente. Pero si te declaran mentalmente incompetente o si puede probar que no eres apta para manejar tus propios asuntos». Miguel no necesitó terminar la oración. Sofía descubrió la evidencia más escalofriante en una carpeta en la laptop de Rafael que Miguel logró acceder remotamente. Notas detalladas sobre su comportamiento, incidentes documentados de olvido o confusión, todo meticulosamente registrado y claramente destinado para procedimientos legales. «Estaba construyendo un caso para declararme legalmente incompetente», se dio cuenta Sofía. Todo, la manipulación psicológica, el sabotaje profesional, el aislamiento de amigos, todo estaba diseñado para hacerme parecer mentalmente inestable. «Hay algo más», dijo Miguel a regañadientes. Le mostró una serie de citas en el calendario de Rafael. Reuniones con Dr. Ricardo Salinas, un psiquiatra conocido por su disposición a proporcionar evaluaciones favorables por el precio correcto. «¿Ibas a hacerme internar?». Las palabras salieron como un susurro. «O al menos declararme incapaz de manejar tus bienes, con respaldo médico para las afirmaciones». Sofía sintió que la habitación giraba ligeramente. El hombre con el que había compartido su cama durante más de una década
El hombre en quien había confiado con sus pensamientos y miedos más íntimos había estado destruyendo sistemáticamente su cordura y planeando encerrarla. Pero debajo del shock y el horror surgió algo más, ira fría y calculada, y por primera vez en meses, Sofía se sintió completamente lúcida. Miguel, necesito que documentes todo, cada transacción, cada correo falso, cada registro de acceso. Vamos a la guerra. ¿Puede describirme a la diseñadora?, preguntó Sofía, su sangre helándose mientras esperaba la respuesta. Elena Castillo sacó fotos en su teléfono. Era inconfundiblemente Valentina, aunque había estado usando el nombre Victoria Cruz y alegando tener un trasfondo diferente. Mi esposo me dejó en circunstancias muy similares hace 6 meses, explicó Elena, quebrándose mientras describía la manipulación psicológica sistemática, el sabotaje profesional y el aislamiento de amigos y familia. Empecé a ver a una terapeuta que me ayudó a darme cuenta de lo que había pasado. Pero para entonces, mi esposo ya había transferido la mayoría de nuestros bienes y desaparecido con su nueva novia. La investigación de Sofía había tomado un giro inesperado cuando decidió investigar más a fondo a Valentina Cruz. Lo que descubrió transformó su comprensión de toda la conspiración. Trabajando con un investigador privado, Sofía se enteró de que el negocio de diseño de interiores de Valentina, Cruz Luxury Designs, había colapsado espectacularmente hace 2 años. La empresa había invertido fuertemente en 3 desarrollos de lujo en Polanco, que resultaron ser fraudes de inversión. Valentina perdió no solo su capital empresarial, sino también dinero perteneciente a clientes que habían prepagado por servicios. Debe aproximadamente 2.3 millones de pesos a varios acreedores, reportó el investigador, algunos de los cuales no son del tipo que acepta planes de pago. Más perturbador aún, Sofía descubrió que Rafael no era el primer objetivo de Valentina. Durante los últimos 18 meses, otros 3 matrimonios en los barrios acomodados de Ciudad de México habían terminado en circunstancias similares. Esposos alegando que sus esposas eran mentalmente inestables, seguido de divorcios contenciosos donde las esposas perdían activos significativos. El patrón se volvió claro cuando Sofía entrevistó a las otras víctimas. Cada historia era terriblemente familiar: manipulación gradual, aislamiento profesional, documentación médica falsa. Empecé a sospechar cuando encontré esto. Elena le mostró a Sofía un cuaderno. Lo encontré escondido en el auto que mi ex esposo dejó atrás. El cuaderno contenía perfiles psicológicos detallados y guías de manipulación paso a paso. La página dedicada a Sofía era perturbadoramente precisa, altamente inteligente, adicta al trabajo, tendencias perfeccionistas. El orgullo en su competencia profesional la hace vulnerable a ataques sobre estabilidad mental. Aislada de la familia debido a demandas laborales. Confía completamente en el esposo. Debilidad a explotar. Semana 1-2. Manipulación psicológica menor. Mover objetos pequeños. Leyó Sofía en voz alta. Semana 3-4. Interferir con horario profesional. Crear apariencia de olvido. Semana 5-8. Escalar a sabotaje profesional. Documentar todos los episodios para procedimientos legales. Miguel había logrado acceder legalmente a los registros telefónicos de Valentina a través de la investigación de fraude. Los mensajes de texto entre Valentina y Rafael revelaron la verdadera naturaleza de su relación. Valentina, recuerda, necesitas parecer genuinamente preocupado por su salud mental. Practica la rutina del esposo preocupado. Rafael, ¿y si se da cuenta? Es más inteligente que las otras. Valentina, por eso estamos tomando más tiempo con ella. Apégate al plan. Para diciembre estará tan dependiente de ti para funcionar que la audiencia de incompetencia será una formalidad. Rafael. ¿Y después? Valentina. Después tenemos todo, y tú te conviertes en mi siguiente objetivo, pero no necesitas preocuparte por esa parte. Las manos de Sofía temblaron mientras leía el último intercambio. Valentina había estado planeando manipular y destruir a Rafael tan completamente como lo había manipulado para destruir a Sofía. Cuando Sofía confrontó a Rafael con esta evidencia durante una sesión de mediación, su reacción confirmó todo. Se desplomó completamente
admitiendo que había estado aterrorizado de Valentina durante meses, pero estaba demasiado metido en el esquema para escapar. Dijo que le diría a todos lo que habíamos hecho contigo, sollozó. Tenía grabaciones mías moviendo tus cosas, prueba de las transferencias financieras. Estaba atrapado. Entonces decidiste atraparme a mí en su lugar, dijo Sofía fríamente. Pensé que si conseguíamos tu dinero, podría pagar sus deudas y me dejaría en paz. No sabía que estaba planeando... No pudo terminar la oración. Patricia, la abogada de Sofía, se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesto a testificar contra Valentina Cruz? Rafael levantó la vista con miedo genuino en los ojos. No entienden. Ella no es solo una estafadora. La gente a la que le debe dinero son peligrosos. Si testifico contra ella, soy hombre muerto. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Entonces, supongo que será mejor que esperes que el sistema de justicia funcione más rápido que sus acreedores. Sofía, por favor. Sé que cometí errores terribles, pero ella me manipuló también. Me hizo creer que esto era la única manera de salvarnos a ambos. La diferencia, dijo Sofía poniéndose de pie, es que tú elegiste participar. Yo no tuve elección. Sofía, los socios están preocupados, dijo Patricia evitando el contacto visual. Esta atención mediática está afectando a todos nuestros clientes. Creemos que deberías considerar tomar una licencia hasta que esto pase. ¿Una licencia? Sofía miró fijamente a su socia de 8 años. Patricia, has visto la evidencia. Sabes lo que me hicieron. Te creo, dijo Patricia cuidadosamente, pero creerte y proteger la firma son dos cosas diferentes. La familia Herrera tiene conexiones en todas partes. Nos están haciendo muy difícil operar normalmente. El momento en que Sofía presentó cargos criminales contra Rafael y Valentina, la familia Herrera lanzó su contraataque. En 24 horas, la historia llegó a los tabloides de Ciudad de México con una narrativa muy diferente. Abogada exitosa sufre crisis nerviosa, destruye matrimonio con acusaciones paranoicas. La máquina mediática de la familia Herrera era sofisticada y despiadada. Habían contratado una firma de manejo de crisis que se especializaba en destrucción de reputaciones, y su campaña era devastadoramente efectiva. Crisis psicótica de esposa, destruye matrimonio de 13 años, decía el titular en Hola, México. El artículo, claramente alimentado con información por los Herrera, pintaba a Sofía como una adicta al trabajo inestable que se volvió cada vez más paranoica y delirante, empujando a su amoroso esposo a los brazos de otra mujer. Sofía vio su vida profesional desmoronarse en tiempo real. Los teléfonos de su firma sonaban constantemente con reporteros buscando comentarios. Los clientes comenzaron a solicitar diferentes abogados para sus casos. Su cliente más grande, una compañía de desarrollo con la que había trabajado durante 5 años, terminó formalmente su contrato. Los Herrera tienen conexiones en todas partes, le explicó Miguel una noche. He rastreado la campaña mediática. Están pagando a periodistas, presionando a anunciantes, usando cada favor que tienen. El aislamiento se volvió completo cuando los amigos comenzaron a evitar las llamadas de Sofía. La campaña de manipulación psicológica, amplificada por la cobertura mediática, hizo que la gente cuestionara qué era real. Incluso aquellos que querían apoyarla no estaban seguros de qué creer. Miguel se convirtió en su único aliado constante, pero incluso él se vio afectado. Su negocio de ciberseguridad perdió 3 clientes importantes después de que competidores esparcieran rumores sobre su hermana inestable, afectando su juicio. A veces me pregunto si tienen razón, admitió Sofía durante una sesión de terapia con la doctora Elena Vargas. Tal vez soy paranoica, tal vez sí imaginé algunos de esos incidentes. Esa es exactamente la respuesta que la manipulación psicológica está diseñada para crear, explicó la doctora Vargas pacientemente. El hecho de que estés cuestionando tu realidad no significa que tu realidad esté mal. Significa que la manipulación fue efectiva. El avance llegó cuando Miguel descubrió algo que los investigadores de la familia Herrera habían pasado por alto. Los registros médicos de Valentina
mostraban que le habían recetado medicamentos contra la ansiedad por estrés agudo relacionado con persecución financiera por individuos inestables. La fecha de la receta era 3 días después de que Sofía presentara los cargos. Está usando la misma narrativa de víctima sobre nosotros que ayudó a Rafael a crear sobre ti, se dio cuenta Miguel, y está obteniendo documentación médica para respaldarlo. Esta revelación le dio a Sofía la claridad que necesitaba para entender el alcance completo de las habilidades de manipulación de Valentina. No era solo una estafadora, era una experta psicológica que podía manipular a cualquiera, incluso a los profesionales destinados a detectar manipulación. Armada con esta percepción, la estrategia legal de Sofía cambió. En lugar de tratar de defenderse contra las acusaciones de inestabilidad mental, decidió exponer las técnicas que se estaban usando para crear esas acusaciones. «No vamos a pelear la guerra mediática», le dijo a Patricia. «La vamos a usar. Cada mentira que digan, cada técnica de manipulación que usen, se convierte en evidencia de cómo funcionó la campaña original de manipulación psicológica. Pero la decisión tuvo un costo personal severo. Para cuando comenzó el juicio criminal, Sofía había perdido la mayoría de sus clientes. Su reputación profesional estaba en ruinas y enfrentaba presión financiera por primera vez en su vida adulta. Miguel la encontró llorando en su oficina improvisada una noche, rodeada de documentos legales y recortes de periódicos. «Estoy perdiendo todo», susurró. «Incluso si gano el juicio, mi carrera terminó. Me han destruido tan efectivamente como si me hubieran internado». Miguel se sentó a su lado. «Tal vez tu carrera anterior terminó, pero tal vez eso no es completamente malo. ¿Qué quieres decir? Mira lo que has aprendido sobre manipulación psicológica, sobre cómo el sistema legal maneja el abuso psicológico. Mira cuántas otras víctimas has encontrado. Tal vez tu nueva carrera es ayudar a personas que pasaron por lo que tú pasaste». Era la primera vez en meses que Sofía vio un futuro posible más allá de solo sobrevivir la crisis presente. «¿Crees que podríamos realmente ayudar a otros?», preguntó. «Creo que ya lo estás haciendo. Elena Castillo me llamó ayer. Dijo que eres la primera persona que la hizo sentir que no estaba loca». «Damas y caballeros del jurado», comenzó la fiscal María Elena Santos, «durante las últimas semanas han escuchado testimonios sobre manipulación psicológica, fraude financiero y la destrucción sistemática de vidas. Pero lo que no han escuchado aún es la verdad más importante sobre Valentina Cruz, que no es solo una mujer desesperada llevada al crimen por las circunstancias. Es una depredadora que ha perfeccionado sus técnicas durante más de una década. El tribunal estaba lleno mientras Santos preparaba su evidencia final. Sofía se sentó en primera fila, flanqueada por Miguel y la doctora Vargas, observando cómo la actuación confiada de Valentina comenzaba a agrietarse. Santos mostró una serie de documentos en las pantallas del tribunal. «Estos son reportes policiales de Guadalajara, que datan de hace 12 años. Un empresario llamado Jorge Martínez reportó que su esposa, Claudia, había sido sistemáticamente aislada de amigos y familia por una mujer que se había hecho su amiga. Antes de que Claudia desapareciera con los ahorros de toda su vida, esta mujer había estado entrenando a Jorge sobre cómo hacer que su esposa dudara de su propia cordura». La descripción sonaba horriblemente familiar. Santos continuó. «La mujer en esos reportes estaba usando el nombre Valeria Cruz y alegaba ser coach de vida. Pero las fotografías coinciden perfectamente con la acusada. Más casos aparecieron en pantalla, patrones similares en Puebla, Tijuana, Monterrey, siempre el mismo método: hacerse amiga de la esposa, seducir al esposo, entrenarlo en técnicas de manipulación psicológica, robar los bienes, luego desaparecer antes de que alguien pudiera armar las piezas. Valentina Cruz ha estado perfeccionando la manipulación psicológica como empresa criminal durante más de una década», explicó Santos. «No es una mujer desesperada llevada al crimen. Es una depredadora profesional que ha destruido al menos 15 familias que podemos documentar. Pero la evidencia más impactante estaba aún por venir». Santos presentó mensajes de texto recuperados de un teléfono que Valentina creyó haber destruido.
comunicaciones con otras mujeres, ejecutando esquemas similares en diferentes ciudades. La acusada era parte de una red organizada de especialistas en manipulación psicológica, reveló Santos. Compartían técnicas, intercambiaban información sobre objetivos e incluso coordinaban para asegurar que no superpusieran territorios. Un intercambio de mensajes hizo que la sangre de Sofía se helara. Contacto desconocido. La abogada en Ciudad de México se está volviendo sospechosa. Tal vez es hora de eliminar al esposo y seguir adelante. Valentina. Aún no. Vale demasiado. Quiero todo antes de limpiar casa. Contacto desconocido. ¿Qué pasa con el esposo? Valentina. Se está volviendo una responsabilidad. Tengo suficiente evidencia para destruirlo cuando quiera. Podría hacer que parezca suicidio cuando esto termine. El tribunal estalló en murmullos de shock. Incluso Rafael, sentado en el área de acusados, se puso pálido al darse cuenta de lo cerca que había estado de convertirse en la siguiente víctima de Valentina en lugar de su cómplice. Bajo contrainterrogatorio, la máscara de Valentina finalmente se deslizó completamente. Cuando se enfrentó con evidencia de su red, sus víctimas anteriores y sus planes para Rafael, abandonó completamente su narrativa de víctima. ¿Quieren saber la verdad?, le espetó al abogado de Sofía. Su cliente era patéticamente fácil de manipular. Estaba tan desesperada por ser la esposa perfecta que cuestionó su propia realidad en lugar de confrontar la posibilidad de que su esposo no la amara. No la hice débil, solo expuse debilidades que ya estaban ahí. La declaración impactó incluso a su propio abogado defensor. Valentina continuó, su voz goteando desprecio. Rafael era aún más fácil. Todo lo que tuve que hacer fue acariciar su ego y decirle que merecía algo mejor que una esposa que se preocupaba más por su carrera que por su matrimonio. Hombres como él están en todas partes, débiles, mediocres, buscando a alguien a quien culpar por sus fracasos. ¿Y las otras víctimas?, preguntó el fiscal. ¿Qué pasa con ellas? Eligieron confiar en las personas equivocadas. No forcé a nadie a hacer nada. Solo les di permiso para hacer lo que ya querían hacer. El tribunal se quedó en silencio, mientras el jurado y todos los presentes presenciaron sociopatía pura en acción. Incluso el juez parecía sacudido por la completa falta de remordimiento o empatía de Valentina. Fue este momento que Sofía se dio cuenta del alcance completo de lo que había sobrevivido. No solo escapó de una estafadora o incluso de una relación abusiva, escapó de una depredadora que ve a otros seres humanos como nada más que recursos para explotar. El jurado deliberó por menos de 4 horas. Valentina fue declarada culpable de múltiples cargos de fraude, conspiración y abuso psicológico. Rafael fue declarado culpable de fraude y conspiración, pero recibió una sentencia más leve debido a su cooperación y su estatus como otra víctima de Valentina. Pero para Sofía, la victoria se sintió vacía. Mientras los veía ser llevados esposados, se dio cuenta de que la justicia era solo el comienzo de su recuperación, no el final. «Se acabó», susurró Miguel tomando su mano. «No», dijo Sofía observando las puertas del tribunal cerrarse. «Esto apenas está comenzando. Tal vez esto es una oportunidad», sugirió la doctora Vargas durante una de sus sesiones. «Has aprendido más sobre manipulación psicológica y abuso en los últimos 2 años que la mayoría de los abogados aprenden en toda su carrera. Tal vez hay una manera de usar ese conocimiento». La idea parecía imposible al principio. Sofía estaba luchando con su propia recuperación. Ataques de pánico cuando tenía que aparecer en público, insomnio y un miedo persistente de que la gente la estuviera observando, juzgándola, cuestionando su cordura. Los meses siguientes al juicio fueron los más difíciles de la vida de Sofía. La victoria criminal no restauró su reputación profesional y Sofía descubrió que reconstruir una vida era mucho más difícil que ganar una batalla legal. Su práctica legal estaba esencialmente terminada. Durante los 2 años de investigación y juicio, la mayoría de los clientes se mudaron a otras firmas. La atención mediática, aunque finalmente la reivindicó, la había dejado asociada con escándalo en las mentes de clientes corporativos que preferían abogados sin historias personales complicadas. Patricia le ofreció regresar a su sociedad,
pero ambas mujeres sabían que sería incómodo y potencialmente dañino para los otros clientes de la firma. En su lugar, Sofía tomó la dolorosa decisión de vender su participación en la práctica que había pasado una década construyendo. Miguel se convirtió no solo en su hermano, sino en su socio comercial y ancla emocional. Trabajando desde la casa de Sofía, comenzaron a ofrecer servicios de consultoría a abogados, manejando casos que involucraban fraude financiero y abuso psicológico. Su primera cliente fue Elena Castillo, quien estaba luchando por recuperar bienes robados por su exesposo y Valentina. La comprensión detallada de Sofía sobre las técnicas de manipulación, ganada a través de experiencia personal dolorosa, resultó invaluable para construir el caso de Elena. La palabra se esparció discretamente a través de la comunidad legal de Ciudad de México. Otros abogados comenzaron a referir clientes que estaban lidiando con casos complejos que involucraban manipulación psicológica, abuso financiero y manipulación psicológica. Sofía descubrió que su pesadilla le había dado una experiencia única que pocos otros abogados poseían. Para finales de 2026, Mendoza Legal Advocacy había evolucionado en algo que ni Sofía ni Miguel inicialmente habían visualizado. No solo estaban proporcionando servicios legales, estaban proporcionando un enfoque comprensivo para ayudar a sobrevivientes de abuso a reconstruir sus vidas. La doctora Vargas se unió a su equipo como psicóloga consultora, ayudando a clientes a entender los aspectos psicológicos de su abuso, mientras Sofía manejaba la recuperación legal. Miguel proporcionaba experiencia en ciberseguridad, ayudando a víctimas a documentar acoso digital y recuperar información robada. El trabajo era emocionalmente demandante, pero gratificante de maneras que la práctica corporativa anterior de Sofía nunca había sido. Cada cliente representaba una vida que podía ser reconstruida, una persona que podía ser ayudada a distinguir entre realidad y manipulación. La propia sanación de Sofía se aceleró mientras ayudaba a otros. Las sesiones de terapia con la doctora Vargas evolucionaron a una relación más profunda, primero amistad, luego romance cuidadoso. Elena Vargas se convirtió en la primera persona en quien Sofía había confiado completamente desde antes de su matrimonio con Rafael, y su relación se desarrolló lentamente, construida sobre honestidad completa sobre sus respectivos daños y procesos de sanación. Para 2027, Sofía había desarrollado una reputación como una de las expertas líderes de México en remedios legales para abuso psicológico. Había consultado en casos a través del país y había sido invitada a hablar en conferencias sobre la intersección de salud mental y defensa legal. La casa que una vez fue símbolo de su matrimonio con Rafael había sido completamente transformada. La planta baja servía como oficinas para su práctica, mientras vivía en los pisos superiores renovados. Cada habitación había sido rediseñada para reflejar su yo auténtico en lugar de la persona que pensó que necesitaba ser durante su matrimonio. Pero el cambio más significativo era interno. La mujer confiada y competente que emergió del juicio era diferente de la persona que había sido durante su matrimonio, más centrada, más consciente de su propio valor, menos dispuesta a sacrificar su bienestar por la comodidad de otros. «No soy la misma persona que Rafael se casó», le dijo a Elena durante una noche tranquila en casa. «Ni siquiera soy la misma persona que caminó hacia esa puerta principal hace 2 años y medio y la encontró cerrada». «¿La extrañas?», preguntó Elena. «¿La persona que eras antes?». Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. «Extraño la inocencia. Extraño creer que las personas eran fundamentalmente buenas, pero no extraño la ingenuidad. No extraño estar tan desesperada por ser perfecta que ignoré mis propios instintos». La conversación reflejaba cómo completamente había cambiado la visión del mundo de Sofía. El éxito ya no se trataba de clientes prestigiosos o logro financiero, se trataba de autenticidad, trabajo significativo y relaciones construidas sobre respeto mutuo y honestidad. «Señora Mendoza, mi nombre es Carmen Delgado, estoy llamando desde Puebla. Creo que mi esposo está tratando de hacerme creer que estoy perdiendo la razón». Las palabras eran tan familiares
que Sofía tuvo que hacer una pausa y tranquilizarse. Durante los últimos 2 años había recibido cientos de llamadas similares, pero esta se sentía diferente. La voz de Carmen llevaba la misma confusión y esperanza desesperada que Sofía recordaba de sus propios momentos más oscuros. ¿Puede contarme qué ha estado pasando?, preguntó Sofía suavemente, acomodándose en su silla de oficina y abriendo un nuevo archivo de cliente. La historia de Carmen se desarrolló con familiaridad desgarradora. Objetos perdidos que reaparecían en lugares inesperados, citas que no recordaba haber hecho, vergüenzas profesionales que parecían surgir de la nada, y un esposo que respondía a su confusión con creciente preocupación por su salud mental. «Ha sido tan comprensivo», dijo Carmen, su voz quebrándose. «Sigue diciendo que está preocupado por mí, que tal vez necesito ver a alguien, pero sé que no estoy perdiendo la razón. Sé que no olvidé esa presentación importante. Sé que no programé 3 reuniones al mismo tiempo. Carmen, te creo», dijo Sofía firmemente. «Y lo que estás describiendo tiene un nombre. Se llama manipulación psicológica, y es una forma de abuso psicológico diseñado para hacerte cuestionar tu propia realidad». El alivio en la voz de Carmen era audible. «¿Entonces no me estoy volviendo loca?». «No te estás volviendo loca. Pero necesitamos documentar todo lo que está pasando y conseguirte la ayuda que necesitas para protegerte». Mientras Sofía tomaba notas detalladas sobre la situación de Carmen, le impresionó cuánto había cambiado su perspectiva. Hace 3 años, habría visto a Carmen como una cliente que necesitaba servicios legales. Ahora veía a una persona completa que necesitaba apoyo integral para reconstruir su sentido de realidad y reclamar su vida. La llamada duró más de 1 hora. Para el final, Carmen tenía un plan de seguridad, estrategias de documentación y, más importante, el conocimiento de que no estaba sola y no estaba perdiendo la razón. Después de colgar, Sofía se sentó tranquilamente en su oficina, mirando hacia el jardín que había creado donde la pretenciosa colección de esculturas de Rafael había estado una vez. El espacio reflejaba su crecimiento, auténtico, pacífico y completamente suyo. Miguel tocó su puerta. «¿Otra más?». «Otra más», confirmó Sofía. «De Puebla esta vez». «¿Eso es que 15 casos nuevos este mes?». Sofía asintió sombríamente. «El problema es más grande de lo que inicialmente nos dimos cuenta. Valentina no era única, solo era particularmente hábil. Hay personas como ella por todo el país, dirigiéndose a individuos vulnerables y usando las mismas técnicas de manipulación psicológica». Miguel se sentó frente a su escritorio. «Entonces, ¿qué hacemos al respecto?». «Seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Un cliente a la vez, una vida reconstruida a la vez». Sofía hizo una pausa, luego sonrió. «Pero creo que estamos listos para expandir». Durante las siguientes semanas, Sofía y Miguel desarrollaron planes para franquiciar su modelo, entrenar abogados y terapeutas en otras ciudades para proporcionar el mismo enfoque integral para ayudar a sobrevivientes de abuso. La doctora Vargas ayudó a diseñar programas de entrenamiento que enseñaban a profesionales legales a reconocer técnicas de manipulación psicológica. La expansión no se trataba de construir un imperio comercial, se trataba de asegurar que personas como Carmen tuvieran acceso a ayuda sin importar dónde vivieran. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo Sofía a Elena una noche. «Nunca habría encontrado este propósito si Rafael y Valentina no me hubieran traicionado». «¿Estás agradecida por lo que pasó?». «No agradecida». Sofía eligió sus palabras cuidadosamente. «Nunca estaré agradecida por el dolor que causaron, pero sí estoy agradecida por quien me convertí a través de sobrevivirlo». Elena tomó su mano. «Te convertiste en alguien que puede salvar a otros de pasar por lo mismo. Tal vez esa fue siempre la idea. Tal vez necesitaba pasar por el infierno para poder guiar a otros fuera de él». La conversación fue interrumpida por el teléfono de Sofía sonando. Otra mujer, otra historia de manipulación y confusión, otra oportunidad de ayudar a alguien a encontrar su camino de regreso a la realidad. Mientras contestaba la llamada, Sofía se sintió completamente en paz con la persona en quien se había convertido. No era la abogada corporativa exitosa que había sido, pero era algo mejor.
Era alguien que usaba su dolor para prevenir el dolor de otros. Señora Mendoza, mi nombre es Ana Rodríguez. Estoy llamando desde Tijuana. Creo que necesito su ayuda. Y el ciclo comenzó de nuevo. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó la doctora Vargas, observando a Sofía prepararse para la entrevista televisiva. Han pasado 3 años, pero esto va a traer todo de vuelta. Sofía se ajustó el blazer azul marino, el mismo color que había usado el día del veredicto. Es hora. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona más, vale la pena revivirlo todo. El programa matutino Buenos Días México había invitado a Sofía para hablar sobre su nuevo libro, Reconociendo las señales, una guía legal para sobrevivientes de abuso psicológico. En los últimos 6 meses había recibido más de 200 consultas de todo el país. Durante la entrevista, la conductora María Fernández le preguntó sobre el momento que cambió todo. Sofía respiró profundo antes de responder. Cuando me paré frente a mi propia casa y mi llave no funcionó, pensé que era el final de mi mundo. No sabía que en realidad era el comienzo de encontrar quién realmente era. ¿Pero a qué precio?, insistió María. Perdió su práctica legal, su matrimonio, años de su vida. Sí, perdí muchas cosas, admitió Sofía, pero también gané algo que no sabía que me faltaba, la capacidad de confiar en mi propia realidad. Durante mi matrimonio había perdido eso sin siquiera darme cuenta. Después del programa, Sofía regresó a su oficina para encontrar que ya tenían 15 mensajes nuevos. ¿Su asistente, Carmen? Sí, había contratado a Carmen Delgado de Puebla después de ayudarla con su caso. Le entregó una lista de llamadas. 3 son de abogados queriendo entrenar con nosotros, reportó Carmen. 5 son nuevas posibles clientes, y hay una llamada extraña de alguien que dice conocer el paradero de Valentina Cruz. Sofía levantó la vista bruscamente. Valentina había sido liberada 6 meses atrás, después de cumplir solo 4 años de su sentencia de 7 por buena conducta. Desde entonces, había desaparecido completamente. ¿Qué dijeron exactamente? Carmen consultó sus notas. Una mujer de Mérida. Dijo que alguien que coincide con la descripción de Valentina se ha estado acercando a mujeres adineradas allá, usando el nombre Victoria Vega y diciendo que es consejera matrimonial. La sangre de Sofía se heló. Habían pasado 3 años desde el juicio, pero Valentina estaba casando de nuevo. Miguel entró justo cuando Sofía estaba marcando el número de la fiscal Santos. ¿Problemas? Valentina está operando otra vez. En Mérida. ¿Quieres que investigue? Sofía hizo una pausa. Durante 3 años había reconstruido su vida pieza por pieza. Había encontrado paz, propósito, incluso amor. ¿Realmente quería arriesgar todo eso persiguiendo fantasmas del pasado? Pero entonces pensó en Carmen, en Elena Castillo, en todas las mujeres que habían llamado buscando ayuda. Pensó en las nuevas víctimas que Valentina ya podría estar atacando. Sí, dijo finalmente, pero esta vez lo hacemos diferente. Esta vez no vamos solos. Durante las siguientes semanas, Sofía coordinó con autoridades locales en Mérida, la fiscal Santos, e incluso contactó a algunas de las otras víctimas anteriores de Valentina. Juntas, construyeron una red de vigilancia alrededor de los movimientos de Valentina. La operación culminó cuando Valentina, usando su nueva identidad, intentó ejecutar su esquema familiar con Laura Pacheco, una empresaria viuda de Mérida. Pero esta vez, Laura había sido advertida. Había documentado cada interacción, grabado cada conversación y mantenido comunicación constante con Sofía. Cuando Valentina finalmente mostró su mano, convenciendo al hijo de Laura de que su madre estaba desarrollando demencia y necesitaba que él tomara control de sus finanzas, las autoridades estaban listas. Sofía voló a Mérida para la detención. Mientras veía a Valentina ser esposada por segunda vez, sintió una satisfacción diferente a la del primer juicio. Esta vez no era personal, era profesional. Era justicia para víctimas que nunca habían conocido su nombre. ¿Se siente vindicada?, le preguntó un reportero local. No se trata de vindicación, respondió Sofía. Se trata de prevenir que más familias pasen por lo que pasamos nosotras. En el vuelo de regreso a Ciudad de México, Sofía reflexionó sobre lo lejos que había llegado. 3 años atrás,
La traición de Rafael y Valentina casi la había destruido. Ahora había usado esa destrucción para construir algo más fuerte, no solo para ella, sino para docenas de otras personas. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. Vi las noticias. Estoy orgullosa de ti. La cena está lista cuando llegues a casa. Casa. La palabra tenía un significado completamente diferente ahora. No era un lugar que compartía con alguien que la traicionaría. Era un espacio que había creado, lleno de personas que la eligieron y a quienes ella había elegido también. Sofía sonrió mientras el avión descendía hacia Ciudad de México. Había tomado 3 años, pero finalmente había ganado la guerra, no contra Rafael y Valentina, sino contra la versión de sí misma que había permitido ser víctima. Y esa victoria, se dio cuenta, valía todo el dolor que había costado. «Mamá, ¿por qué hay tanta gente en nuestra casa?», preguntó Isabela, de 4 años, tirando del vestido de Sofía mientras docenas de personas llenaban el jardín trasero. Sofía se agachó para estar a la altura de su hija, alisando los rizos oscuros que había heredado de Elena. «Estamos celebrando algo muy importante, mi amor. ¿Recuerdas que mamá ayuda a personas que han pasado por momentos difíciles?». Isabela asintió solemnemente. A pesar de su corta edad, había crecido escuchando conversaciones sobre trabajo importante y ayudar a la gente. «Bueno, hoy estamos celebrando que hemos ayudado a 1000 personas, 1000 familias que ahora están mejor». «¿1000 es mucho?». «Muchísimo», sonrió Sofía besando la frente de su hija. «Ve a jugar con Miguel, sí». Era 2030, 5 años después de que Valentina fuera arrestada por segunda vez en Mérida. La segunda condena había resultado en una sentencia de 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Su historial anterior y la evidencia de reincidencia habían convencido al juez de que era un peligro público. Rafael había intentado contactar a Sofía varias veces después de cumplir sus 3 años de prisión, pero ella había mantenido su posición. No tenía nada que decirle. La última que supo de él estaba trabajando como vendedor de seguros en Guadalajara, viviendo una vida pequeña y anónima. Mendoza Legal Advocacy había crecido más allá de lo que Sofía jamás había imaginado. Tenían oficinas en 12 ciudades mexicanas y habían entrenado a más de 50 profesionales en sus métodos. El libro de Sofía se había traducido a 6 idiomas y se usaba como texto en universidades de toda Latinoamérica. «Señora Mendoza», se acercó Carmen, ahora directora de operaciones. «La fiscal Santos quiere hacer un brindis». María Elena Santos, quien se había convertido en amiga cercana durante los años, levantó su copa de champán frente a la multitud reunida. «Hace 8 años, conocí a Sofía Mendoza en las circunstancias más terribles», comenzó. «Era una mujer destrozada que había perdido todo, su hogar, su confianza, su sentido de realidad. Pero lo que no había perdido era su determinación de encontrar justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas de abuso psicológico». La multitud se quedó en silencio. Entre los asistentes estaban Elena Castillo, Carmen Delgado, Laura Pacheco de Mérida y docenas de otras mujeres y algunos hombres, cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de Sofía. «Hoy celebramos no solo 1000 casos exitosos, sino 1000 vidas reconstruidas, 1000 personas que recuperaron su sentido de realidad, su autoestima y su futuro». Los aplausos llenaron el jardín. Sofía sintió la mano de Elena apretando la suya y por un momento se transportó a aquella noche hace 8 años cuando había estado parada en la calle, sin casa, sin esperanza. «Pero más que eso», continuó Santos, «celebramos algo único en nuestro sistema legal, un modelo que trata a las víctimas como seres humanos completos, no solo como casos». Sofía no solo cambió su propia vida, cambió cómo abordamos el abuso psicológico en México. Después de que la multitud se dispersara, Sofía se sentó en los escalones de su casa con Elena, observando a Isabela jugar con los hijos de algunos de los invitados. «¿En qué piensas?», preguntó Elena. «¿En qué diferente es todo ahora?», respondió Sofía. «Hace 8 años definía mi éxito por el dinero que ganaba, los clientes importantes que tenía, la impresión que causaba en otros. ¿Y ahora?». Sofía miró a Isabela corriendo por el jardín.
luego a la casa que había transformado de un símbolo de traición en un hogar lleno de amor y propósito. Ahora lo defino por esto: por las noches tranquilas en casa contigo e Isabela, por las llamadas de Carmen diciéndome que otra cliente ha recuperado la custodia de sus hijos, por saber que cuando me acuesto por las noches, el mundo es un poquito mejor lugar de lo que era cuando me desperté. Elena sonrió. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo resultó todo, quiero decir. De que Rafael me traicionara, de perder mi práctica legal, de los años de dolor y reconstrucción. Sofía consideró la pregunta que le habían hecho cientos de veces en entrevistas, conferencias y sesiones de terapia. No puedo arrepentirme de algo que me trajo a ti, a Isabela, a este trabajo. El dolor fue real y no se lo desearía a nadie, pero la persona en quien me convertí, a través de sobrevivirlo, esta persona puede ayudar a otros de maneras que la antigua Sofía nunca podría. Isabela corrió hacia ellas, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa enorme. «Mamá, mamá», María me dijo que su mamá dice que tú eres una heroína. ¿Eres una heroína? Sofía rió, abrazando a su hija. No soy una heroína, mi amor. Solo soy alguien que aprendió que a veces las cosas más terribles que nos pasan pueden convertirse en las cosas más importantes que hacemos. No entiendo. ¿Algún día lo entenderás?, dijo Sofía, mirando el sol ponerse sobre la ciudad que había sido testigo de su destrucción y renacimiento. Algún día lo entenderás. Te impactó la historia de Sofía y cómo logró transformar la traición más dolorosa de su vida en una misión de ayuda para miles de personas. Esta historia nos demuestra que aunque a veces las personas más cercanas a nosotros pueden causarnos el mayor daño, siempre tenemos el poder de reconstruir nuestra realidad y encontrar un propósito más grande. Si esta narrativa te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre la importancia de confiar en nuestros propios instintos, no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer sobre las señales de manipulación psicológica. La transformación de Sofía de víctima a defensora de otras víctimas es un recordatorio poderoso de que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza para ayudar a otros. Si disfrutaste de esta historia completa y quieres seguir viendo más contenido sobre superación, justicia y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que esta historia está llegando a corazones de todo el mundo.